Buenas noches, Dios le bendiga ya desde su casa. Nos alegra que se conecten. Recuerde que estamos lunes, miércoles, viernes, 7:30 de la noche, haciendo iglesia, ¿ok? Bueno, hoy yo le pido que usted esté muy atento a la palabra porque sé que le va a hablar, que Dios va a hacer algo especial con su vida. Y antes de iniciar, déjeme poner una máxima en este sermón, y es lo siguiente: el propósito nos procesa. Y un ejemplo breve para que usted me comprenda de qué le voy a hablar hoy es que la oruga tiene un propósito y es llegar a ser mariposa, igual que la semilla de mango tiene un propósito, es llegar a ser un árbol grande y dar mucho fruto. ¿A qué voy con esto, iglesia? Que cuando algo o alguien no tiene propósito, no va a tener proceso. El proceso de la oruga, de cualquier semilla, es doloroso, tiene que romperse, tiene que prácticamente morir para volver a nacer. Y es en parte eso lo que hoy quiero hablarle, quiero llegar a tu corazón porque confío en Dios de que hay un propósito, hay un diseño para tu vida de parte de Dios. Y si hay un propósito para ti, pues también va a haber un proceso para su vida, un proceso inevitable que debes vivir, porque no hay proceso sin propósito. Así que hoy le he titulado a esta enseñanza: de totazo en totazo me acerco al propósito. Apúntelo allí. Génesis 25:19 dice la palabra: esta es la historia de Isaac, el hijo que tuvo Abraham. Isaac tenía 40 años cuando se casó con Rebeca, que era hija de Betuel y hermana de Labán. Y ambos eran arameos. Versículo 21 dice: Isaac oró al Señor en favor de su esposa porque era estéril. El Señor oyó su oración y quedó embarazada. Pero como los niños luchaban dentro de su seno, ella se preguntó, y muy atentos porque en esto radica nuestro mensaje en esta noche. La mujer dijo: pero si esto va a seguir así, ¿para qué sigo viviendo? Entonces fue a consultar al Señor. Y cuando va a consultar, cuando va a hablar con Dios, mire lo que le responde Dios en el versículo 23. Mujer, dos naciones hay dentro de ti, dos pueblos se dividen desde tus entrañas, uno será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Oramos. Padre, te doy gracias por ese espacio de predicación. Yo bendigo a cada persona que está viendo esta transmisión, bendigo su vida y te pido que seas tú transformando, Señor, transformando todo aquello que necesitamos, quizás nuestro carácter, necesitamos quizás aprender el porqué de lo que estamos viviendo. Que esta palabra, Señor, sea ese alivio y ese bálsamo para aquel que la necesita, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, quizás usted conoce esta historia más que yo, y es la historia de un patriarca extraordinario llamado Jacob. Jacob nace en competencia, son gemelos con su hermano Esaú, y desde el inicio me impresiona porque este muchachito nace con una promesa de parte de Dios, nace con un propósito establecido, y el propósito es que era que el hermano mayor, o sea Esaú, tenía que servir al hermano menor, en este caso a Jacob. Y permítame narrarle así súper rápido esa historia, porque tienes que tenerla en tu mente para desarrollar lo que hoy Dios trae para ti. Recuerda que Jacob en su juventud engaña a su hermano por medio de un negocio en donde le dice: hey hermano, aquí tengo lentejas, tengo un suculento almuerzo para ti, te lo cambio por tu primogenitura. Y Esaú pues quizás no le daba el valor que tenía que darle al tema de la primogenitura, y lo que hace es vendérsela. Le dice: listo, no hay problema, acá tienes mi primogenitura, me da igual. En todo caso es que el papá de Jacob y Esaú estaba bastante delicado de salud, llamado Isaac. Y cuando ya estaba a punto de dormir, este hombre llama a su hijo Esaú y le dice: tráeme un corderito, prepárame un plato exquisito, porque te quiero dar la bendición. Y tenga presente algo, que la bendición en esos tiempos del patriarcado no era una bendición como la que quizás tú recibes cuando oras o algo muy normal. No. Cuando hablábamos de transmitir una bendición, estamos hablando de un todo para estos muchachos. Entonces Esaú va en busca de ese corderito, de lo que le iba a preparar a su papá. Pero cuando Isaac hablaba con su hijo, la mamá, aquella mujer, estaba escuchando toda esa conversación. Y lo que hace es adelantarse, llama a su hijo Jacob, y entre los dos diseñan una estrategia
para que la bendición no fuera para Esaú, sino para Jacob, el hijo menor. Y ahorita vamos a hablar de eso. En resumidas cuentas, usted conoce, preparan un almuerzo, preparan algo que le fascina a este anciano, y cuando se lo lleva, Jacob, envuelto en pieles, porque Esaú era velloso, le lleva su almuerzo. Isaac, el papá, duda de que es su hijo, presiente que lo están engañando, pero sin embargo, Jacob lo hizo muy bien, actuó súper bien, a tal punto de que el papá se las creyó y le dio la bendición. Cuando sale Jacob de esa habitación, entra el hermano mayor, el que tenía que recibir la bendición, y el papá le dice, pero ¿cómo así si yo ya repartí la bendición? Y este joven se pone triste, en fin, o sea, se llena de ira al ver que su hermano menor le había robado no solamente la primogenitura, sino que también la bendición. Días después, Jacob tiene que huir porque su hermano estaba súper enojado con él. Tiene que huir a donde Labán, camina 800 kilómetros, y allá conoce a una mujer llamada Rebeca, a su suegro Labán. Entra en matrimonio no solamente con Raquel, sino también con Lea. Bueno, es una historia interesante que no se lo voy a contar ahorita. Jacob en ese hogar, en ese lugar, se vuelve muy próspero, recibe mucho de parte de Dios, y después decide volver a la casa de su padre. Y cuando decide volver, tiene un encuentro súper especial con Dios, y es allí donde Dios le cambia el nombre y le dice, tú no serás Jacob, a partir de ahora serás Israel. Bueno, en sí esa es la historia súper resumida. ¿Y por qué te narro esta historia? Porque es que al leer o al estudiar la vida de Jacob, puedo hallar un parecido muy grande entre usted, que me está viendo allá en su pantalla, y a mí. Y el gran parecido es que Jacob fue un joven o una persona que en su vida procuró hacer de todo por complacer a Dios, pero siempre le fallaba. Y ahí estamos usted y yo. Procuramos hacer lo mejor delante de Dios, pero siempre quizás terminamos fallándole y haciendo cosas que a Él no le agradan. Pero tenga presente que Jacob fue el tercer eslabón en el plan de Dios para comenzar una nación, la nación de Israel. Y en la vida de Jacob se mencionan 4 etapas de transformación, de las cuales quiero hablarle en esta noche. Y espero que te identifiques con una de estas etapas que Jacob tuvo que vivir, porque sé que Dios tiene también un plan contigo extraordinario. Así que iniciamos. La primera etapa en la vida de Jacob es donde vemos a este joven Jacob haciéndole honor a su nombre. Esa es la primera etapa de él, haciéndole honor a su nombre. ¿Cómo se llamaba? Jacob, que traduce el que engaña. Y en esa primera etapa vemos a un joven, como le mencionaba anteriormente, que engaña a su papá para recibir la bendición. Génesis 27:38 muestra lo delicado que hizo este joven, porque quizás lo pasamos por alto, pero el robar esta bendición era tan delicado que usted puede imaginarse cómo se sintió Esaú. Dice la palabra, pero Esaú insistió a su papá. Cuando se enteró de que su hermano le había robado la bendición, le dijo, ¿pero acaso tienes una sola bendición, padre mío? Bendíceme a mí también. Y se echó a llorar. Y mire la bendición que le dio el papá a Esaú. Le dijo, vivirás lejos de la riqueza de la tierra, lejos del rocío que cae del cielo. Gracias a tu espada vivirás. Y mire esto, servirás a tu hermano. O sea, el primogénito, el orden en aquel entonces era que el mayor tenía que recibir la bendición. Pero en este caso, el menor, Jacob, se le adelantó por medio de una trampa. Y es interesante porque en esta etapa de la vida vemos a un Jacob inexperto, a un Jacob que no conocía a Dios personalmente, a un Jacob que junto con su madre diseñaron la estrategia del momento para recibir la bendición. Y pongámonos un ratico en los zapatos de la mamá de Jacob. Recuerde que Dios le dio una promesa a esta mujer, le dijo, 2 naciones hay dentro de ti. Y finalizando la promesa que Dios le da, le dice, recuerda mujer, el mayor servirá al menor. Entonces yo me pongo a meditar en esa mujer y digo, se sintió tan angustiada que ver que su esposo iba a morir, que le iba a dar la bendición al hijo mayor, pero Dios había prometido dársela al menor. Entonces lo que hizo esta mujer fue meter las manos
ayudarle a Dios, porque dijo, no, es imposible, Dios prometió algo, pero le van a entregar la bendición a Esaú y eso no es. Y ella junto a su hijo diseñan toda esta estrategia y les funciona aparentemente. Reciben la bendición de Dios y es aquí donde quiero empezar a dejarte algo especial. Es que tanto tú como yo no podemos meter las manos en los propósitos que Dios tiene ya diseñados. No procuremos ayudarle a Dios. Si Dios dijo que lo iba a hacer, Él lo cumple. ¿Sabe por qué? Porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él te dijo, lo que Él te prometió, lo va a cumplir. Y no te necesita a ti para llevar a cabo sus procesos, sus proyectos, sus promesas. Él es soberano y Él lo hará de la forma que solamente Él sabe hacerlo, de las formas sobrenaturales. Así que evitemos estar ayudándole a Dios a que cumpla sus procesos, porque sé que quizás tengas promesas de parte de Dios y al no verlas realizar en ese tiempo te afanas, te llenas de ansiedad y empiezas a meter las manos. No, vamos a ayudarle a Dios porque quizás se le olvidó, o vamos a hacer eso para poder conseguir. No, no lo hagas porque Dios tiene el poder para hacerlo. Y ¿sabe algo? Cuando metemos las manos para ayudarle a Dios, es una muestra de inmadurez espiritual, porque este joven no había tenido un encuentro con Dios, por ende recibe esa estrategia para recibir una bendición, una promesa. Pero ¿sabe algo? Lo que más me impresiona de esta primera etapa de Jacob es la siguiente, y es que Jacob, al engañar a su papá, al engañar a Dios, al engañar a su hermano mayor, decide huir. El papá le da la orden de que huya. Y cualquiera puede decir, no, este man huyó en pecado, huyó siendo un ladrón, un tramposo, engañó a su papá, a su hermano, engañó a Dios. Este man, no, Dios no le va a hablar. Dios no le va a hablar a alguien que está haciendo cosas tan malas. ¿A quién le hablaría Dios? Pues a alguien que está en ayuno, que está en devoción, leyendo la escritura. Pues a esa persona Dios sí le va a hablar, ¿cierto? Cualquiera pensaría eso. Pero lo impresionante en esta historia es que a pesar de que Jacob había hecho todo esto y en medio de su escape, en medio de cuando empieza a huir, Dios se le aparece y le habla. Y mire lo que le dice Dios en Génesis 28:10. Dice, Jacob partió de Beerseba y se encaminó hacia Harán. Cuando llegó a cierto lugar se detuvo para pasar la noche porque ya estaba anocheciendo. Tomó una piedra, la usó como almohada y se acostó a dormir en ese lugar. Allí soñó que había una escalera apoyada en la tierra cuyo extremo llegaba hasta el cielo. Por ella subían y bajaban ángeles de Dios. En el sueño el Señor estaba de pie junto a él y le decía, atentos a lo que le hacía. Y recuerde que aquí Jacob no venía de ayuno, de 40 días de ayuno, ni de leer la Biblia. Jacob venía de haber hecho cosas desastrosas y feas con sus papás, inclusive con Dios. Pero mire, sin embargo, lo que le dice Dios. Dios le dice, yo soy el Señor que está a tu costado. Me perdí aquí, a tu costado. Ok, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. A ti y a tu descendencia les daré la tierra sobre la que estás acostado. Versículo 14, tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Te extenderás al norte, al sur, al oriente, al occidente, y todas las familias de la tierra serán benditas por medio de ti y tu descendencia. Yo estoy contigo, te protegeré donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. Mire lo que le dice Dios a Jacob, no te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. Y es increíble, yo cuando leo esto, ¿sabe algo? Veo a un Dios que nos va a hablar cuando estamos en santidad, cuando estamos haciendo las cosas súper bien, pero también veo a un Dios que no nos abandona inclusive cuando estamos haciendo las cosas mal. Y no es herejía, mi hermano, está escrito. Acá puedes ver cómo Dios, en medio de nuestras malas decisiones, por su gran amor, sigue hablándonos, sigue buscándonos y no se nos aparece para decirnos por qué hizo esto, por qué hizo eso otro. Pues yo leo aquí que lo que le dijo a Jacob fue, no te abandonaré, no te soltaré, estaré contigo, te cuido. Y ese es el Dios que se mete en nuestros planes, ese es el Dios que pese a nuestras malas decisiones, sigue ahí con nosotros. Así que en esta parte quiero dejarle en claro algo, y es que no tenemos a un Dios que te abandona cada vez que haces las cosas mal. Tienes a un Dios que está contigo
en las buenas y en las malas. Eso a Él lo hace Dios y Él es especial con cada uno de nosotros. Finalizando esta bendición que Dios le da a Jacob, Jacob toma una piedra, la unge, la pone por señal, porque Jacob dice, wow, no me había dado cuenta que aquí estaba Dios. Y es el primer encuentro que tiene este jovencito Jacob con la presencia de Dios. Y Jacob le dice en el versículo 22, y esta piedra que yo erigí como pilar será casa de Dios, y de todo lo que Dios me dé, le daré la 10ª parte. Aquí vemos cómo este jovencito, por un encuentro con Dios, empieza a hacer un voto delante de Él y decirle, Señor, te daré el diezmo de todo lo que tú me des. Entonces, en esta primera fase me encanta ver a un joven inexperto que no tenía comunión con Dios, que toma malas decisiones, que a causa de esas malas decisiones tiene que huir y en medio de su vida se encuentra con la sorpresa de que Dios lo busca y no para juzgarlo, sino para darle una bendición. Esa es la primera etapa. En la segunda etapa de transformación vemos a un Jacob siendo engañado por su suegro y he titulado este segundo punto, quien riendo la hace, llorando la paga. Sí, señores, apúntelo ahí, quien riendo la hace, llorando la paga. Porque como ya sabemos, Jacob engañó a su padre, a su hermano, inclusive a Dios, pero tiempo después le pasa lo mismo. Le sucede lo mismo. Usted puede encontrar que él va, se encuentra con Labán y este señor tiene 2 hijas, una llamada Raquel, la menor, preciosa, y la otra Lea, que era como tuerta, dice, ojos delicados. Entonces este joven hace una negociación con ese señor para casarse con Raquel, la menor, de la cual se enamoró. Y el señor Labán le dice, ok, tienes que trabajar 7 años y te la entrego. Y mire lo romántico que eran los patriarcas de ese entonces. Génesis 29:20 dice, atentos, así fue como Jacob trabajó 7 años por Raquel, pero era tanto su amor por ella que le parecieron unos cuantos días. Así que vemos a un Jacob enamorado, tan enamorado que 7 años se le convirtieron en una semana. ¿Y por qué hablo de que quien riendo la hace, llorando la paga? Es porque Jacob cumplió 7 años trabajando por Raquel y cuando llegó el momento de la boda, el suegro Labán lo que hace es meterle a la hija mayor, a Lea, la tuertica. Y cuando Jacob se levanta en la mañana se da cuenta que no era Raquel, no era por la que él había trabajado. Van de Labán y le hace el reclamo, ¿qué le pasa? ¿Por qué me dio la que no era si hicimos el trato por Raquel? Y Labán le dice, no señor, es que aquí las cosas se hacen diferente. Primero entrego a la mayor y después a la menor. Así que si se quiere casar con la menor, tiene que trabajar otros 7 años más. Y el Jacob de la primera etapa, ¿sabe qué hubiese hecho? Hubiese huido, se hubiese ido. El Jacob inexperto, inmaduro de la primera etapa ante esa situación, se hubiese vuelto a ir. Pero lo impresionante es que este nuevo Jacob de una segunda etapa de transformación no solo esperó 14 años porque se quedó trabajando otros 7 años por Raquel, por la mujer que sí quería, que sí amaba, sino que se esperó 6 años más a que Dios le diera la orden de salir de la casa de su suegro, a que Dios se le apareciera, le dijo, es hora, Jacob, puedes moverte. Y eso está en Génesis 31:3, dice, entonces el Señor le dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres donde están tus parientes, que yo estaré contigo. Y a lo que quiero llegar o lo que quiero dar a relucir en este punto es cómo un hombre como Jacob, mentiroso, traidor, que tuvo que huir de su tierra por causa de sus malas decisiones, en esta etapa de su vida es puesto a prueba con la misma moneda, porque también lo engañaron, pero sin embargo no decide huir hasta que Dios le dé la orden de que se mueva. Y eso tiene que ver con un hombre maduro espiritualmente. Aquí en esta segunda etapa ya vemos a un Jacob más sensato, más maduro. Y te quiero decir algo a ti en esta noche porque quizás está entrando en esa segunda etapa. Y lo que te quiero decir es que es hora de que aprendamos de los errores del pasado
y aprendamos a movernos bajo la voluntad de Dios. Cuando Dios dé la orden, es hora de dejar de apresurarnos por tomar decisiones donde sacamos a Dios de la ecuación. En esta segunda etapa es hora ya de mostrar frutos dignos de arrepentimiento, porque recuerda que Jacob lo que hace es demostrar que no era el mismo de la primera etapa, sino que ya aquí era un Jacob más maduro. Así que ten presente esto, de que sin importar las circunstancias que estés pasando en esta cuarentena, confía en Dios, espera en Él, no te muevas sin que Él te dé la orden, porque en esta parte de la historia, en esta etapa de transformación, el alma está sujeta al espíritu, es decir, ya no eres un emocional, ya no te mueves por tus emociones, sino que permites que sea Dios quien dirija tu vida. Así que vamos a la tercera etapa que Jacob enfrenta, y es que aquí empezamos a ver a un Jacob agarrado de Dios. Titulé esa tercera etapa Cojito pero bendito, y creo que la historia es muy conocida. Cuando Jacob decide regresar a la casa de su padre, tiene un encuentro especial con Dios, y narra la historia que Jacob toma al ángel y empieza a luchar con el ángel de Jehová. Y cuando estaba rayando ya el alba, cuando estaba amaneciendo, el ángel tenía que irse, pero Jacob lo que hace es pelear con él, no dejarlo ir, a tal punto que el ángel le dice, pero bueno, ¿qué quieres? Y Jacob le dijo, quiero que me bendigas, dame la bendición. Ahí el ángel lo toca aquí, lo deja cojo y le dice, amigo, a partir de hoy no te llamarás más Jacob, te llamarás Israel. Y este hombre recibe la bendición. Así que el Jacob de la primera etapa ni siquiera conocía personalmente a Dios. Por eso hacía todo este tipo de locuras. Se le facilitó mentir, se le facilitó engañar. El Jacob de la segunda etapa ya tiene más conocimiento de Dios. Ya había tenido ciertas experiencias. Había visto cómo Dios le bendecía, le proveía absolutamente todo. Es por esa razón que el Jacob de esta tercera etapa, escúchenme muy bien, es un Jacob que no piensa desaprovechar la oportunidad que tiene frente a sus ojos. El Jacob de esta etapa lo único que desea es aferrarse tan fuerte a Dios, porque ya lo conocido, ya sabe que su vida depende es de Él y de nadie más. Y escúcheme acá, Jacob se dio cuenta que dependía absolutamente de Dios, porque lo había bendecido, lo continuaba bendiciendo. Su relación con Dios en esta etapa se vuelve más fuerte, más especial, y en esta etapa Dios le da un nuevo nombre, le dice, eres Israel, el que lucha con Dios. Quizás has cometido muchos errores en tu vida y algunos quizás te han costado mucho, pero quiero recordarte que el propósito que tienes es el mismo que te está metiendo en procesos que quizás no comprendas. Así que si estás en procesos, mi hermano, es porque tienes un propósito de parte de Dios. Y en esa tercera etapa ya veo a la gente ya arrepentida, aprendiendo de los errores. Veo a la gente madura, sabiendo esperar en Dios. Y veo a una iglesia que aprende a aferrarse, a no soltarse de Dios, a pelear su bendición, porque han entendido que simple y llanamente dependemos de Él. Y creo que en esta etapa está la iglesia de Lomitas, una iglesia que ha aprendido a aferrarse a Dios en los buenos momentos, pero también en los malos momentos, en donde no soltamos porque sabemos que su bendición viene de Él. Y finalizo con esta cuarta etapa en la vida de Jacob. Y en esta cuarta etapa vemos a un Jacob tan maduro y espiritual que Dios es quien ahora no lo suelta. Y es interesante esta parte de la historia, y aquí nos adelantamos muchos años, porque en esta parte de la historia Jacob ya está anciano, no es el joven que engañó a su papá. El Jacob de esta historia, de esta parte, de esta etapa, no es el Jacob que trabajó 7 años por Lea, aquel hombre ya fortachón. No, el Jacob de esta historia es un anciano que ha perdido a su hijo más apreciado, José, el famoso soñador, el de la túnica de colores. Es un Jacob que le ha costado pagar sus malas decisiones, un Jacob que quizás perdió las esperanzas de volver a ver a su hijo José. Y en esta parte de la historia me interesa algo, y es que cuando José se reúne con sus hermanos,
José manda a traer a su papá. Cuando sus hermanos van a buscar a Jacob y le cuentan: hey papá, José no está muerto, está vivo, es el gobernador de Egipto y te ha mandado a llamar. Me impresiona ver la respuesta de este hombre, ver la madurez, ver en lo que se ha convertido Jacob. En Génesis 46:1 dice que ahora lo llaman Israel, porque el ángel le cambió el nombre. Dijo: Israel emprendió el viaje con todas sus pertenencias. Al llegar a Beerseba, mire lo que hace Jacob. Jacob ya no se mueve a la loca, y perdón por la palabra, pero mire lo que empieza a hacer Jacob. Dice que ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Esa noche Dios le habló a Israel, a Jacob, en una visión y le dijo: Jacob, Jacob, aquí estoy, respondió. Versículo 3, yo soy Dios, el Dios de tu padre, le dijo. No tengas temor de ir a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. Y mire lo extraordinario, mire al Dios de Jacob en esta parte. Dios le dice: yo te acompañaré y yo mismo haré que vuelvas. ¿Sabes? Cuando José lo invita a trasladarse a Egipto, Jacob no da un paso, no se mueve sin antes consultar a Dios. Por eso dice que ofreció sacrificio a Dios, al Dios de su padre Isaac. Aquí vemos a un Jacob maduro, entendido, que sabe, comprende que sus pasos solamente los va a dirigir Dios, inclusive para ir a ver a su hijo extraviado, aquel que tanto amaba. Cualquiera sale corriendo y se va: no, es mi hijo. Pero Jacob, sin embargo, así sea su hijo, decide primero consultar con Dios, hacer sacrificio para ver Dios qué opina. Mi hermano, así que creo que tenemos que llegar a esta cuarta etapa en la vida de José. Tenemos que llegar a una madurez en donde entendamos que no nos podemos mover cuando querramos. Tenemos que aprender a depender de Dios, movernos cuando Él dice. Y estoy seguro que cuando llegues a ese nivel, Dios te va a empezar a decir: hey, José, Margarita, María, Juan, Esteban, el que esté viendo este video, yo te acompaño, yo voy contigo, yo estoy contigo. Dios empezará a decirte: hey, estoy contigo, estaré contigo, no te soltaré. Etapa anterior, Jacob no quería soltar al ángel. Etapa posterior, cuarta fase, Dios no quería soltar a Jacob a causa de su comunión, de su relación. Concluyo con lo siguiente, vuelvo al inicio. Todas las decisiones humanas, para bien o para mal, Dios las entreteje en el curso de sus planes. Dios entreteje sus malas decisiones, mis malas decisiones. Recuerdo una historia o una ilustración, y es referente al GPS. Usted, cuando colocan en el GPS una ruta, un ejemplo, voy de Cúcuta a Chinacota, te marca el camino exacto, pero de repente tú te desvías un poquito. El mismo GPS automáticamente le empieza a marcar una palabra y dice redireccionando, y te busca otra ruta que te hace llegar a tu destino. Lo maluco es que la otra ruta es un poco más larga, pero lo que hace Dios con tus malas decisiones es darte otra ruta. Quizás el proceso va a ser más largo, más doloroso, pero de que te lleva a tu propósito, te lleva, porque Él no va a mentir. A Él no le quedan grandes las promesas que dio para ti. Así que, mi hermano, en medio de nuestras malas decisiones, Dios se vale de eso para enseñarnos y llevarnos a nuestro destino. Cierro con esta frase: con Jesús, todo santo tiene un pasado y todo pecador tiene un futuro. Así que, mi hermano, cierra sus ojos, bendigo tu vida. Pido que seas Dios llenándote de sabiduría, llenándote de comprensión, para que te dejes de dar látigo por tus malas decisiones, porque Dios te ama con tu hiper mega recontra santidad, pero Dios también te ama con tu hiper mega recontra pecado. Es un Dios que no te va a soltar pese a tus buenas o malas decisiones. Si tienes propósito de Dios, créeme, el proceso será doloroso, el proceso será fuerte, pero de que llegarás, llegarás. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Y recuerda que estamos lunes, miércoles, viernes, 7:30 de la noche.
en nuestras redes sociales. Por favor, conéctate. Dios te bendiga.